Hola, yo soy Laura Morrison Croft y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy les vengo a hablar acerca de casos de asesinos aquí en México, obviamente pues con motivo de esto que se viene el Halloween, el Día de Muertos, entre otras cosas. Aproveché para hacer este pequeño top, por decirlo de alguna forma, sobre varios asesinos que dieron mucho de qué hablar en algún tiempo aquí en México cuando fue su caso de que los descubrieron. Entonces pues vamos a empezar. Antes de comenzar el video les tengo que comentar que se va a ver un poco desenfocado debido a que mi cámara ha estado pues desenfocando un poco los videos. No sé a qué se deba esto, pero lo voy a solucionar. Espero me entiendan y pues disfruten el video tanto como yo al hacerlo. Así que vamos a continuar. El primer caso que les voy a hablar es el de Anastasia Leschenko, que sucedió en 2015 cuando mató a su hermana y a su madre. Esta chica nació en San Luis Potosí en 1996. Es hija de inmigrantes ucranianos que estaban en el circo ruso. Estas dos personas, su padre Igor Leschenko y su madre Yulia Masny, se conocieron en el circo cuando pues obviamente eran parte del espectáculo ellos dos. Decidieron casarse y venir a México para sentar cabeza y escogieron San Luis Potosí como su primer lugar de residencia. Allí nació Anastasia en 1996. Sus padres decidieron mudarse a Tijuana y en 2003 nació su hermana Valeria Leschenko, que padecía una discapacidad múltiple y autismo. Era una niña muy hermosa, pero no podía hablar, se la pasaba viendo al horizonte, no tenía como que... La mirada la tenía perdida, por decirlo de alguna forma, no hablaba nada, pero sí caminaba, o sea, la niña sí podía caminar, pero no podía hablar, ni razonar, ni nada de eso. Su madre decía que era un ángel que le habían enviado y del que ella debía cuidar. Anastasia gustaba mucho de ver películas de terror, presenciar escenas violentas, entre otro tipo de cosas. Su Facebook era como que un diario, por decirlo de alguna forma. Ahí declaraba todo lo que sentía, todo lo que quería hacer, y también tenía su diario, una libreta donde llevaba pues cosas así para documentar lo que le pasaba y cómo sería su hombre perfecto, entre otras cosas. Debido a la atención que su madre le proporcionaba a Valeria, Anastasia empezó a adquirir cierto rencor y odio hacia su madre porque obviamente no le ponía la atención suficiente, ya que debía estar al pendiente de su hermana, que pues obviamente no se podía valer por sí misma. Empezaron a tener peleas muy constantes, discutían siempre por todo, los vecinos se daban cuenta, pero no ponían mucha atención porque siempre gritaban en ruso y no se les entendía absolutamente nada. El 7 de junio decidió cometer su crimen hacia su hermana y a su madre. Ella decía que escuchaba una voz en su cabeza que le decía que las matara, también decía que le decían que eran brujas, ella sentía que tenía que matarlas porque eran brujas. Practicaban la brujería, que su hermanita era el títere de su madre, y entonces Anastasia optó por matarlas. Primero acudió a donde estaba su madre con un cuchillo y la apuñaló. Su madre logró gritar, incluso un vecino la escuchó, pero no le puso atención, ni siquiera denunció a la policía porque él decía que las peleas eran muy constantes. Entonces decidió pues no hacer nada. A su hermanita después llegó y también la apuñaló, la estranguló primero y después la apuñaló. Ella dijo que tenía primero que dejar que los cuerpos se enfriasen para poder obviamente destazarlos bien. Así que regresó 2 horas después de haber cometido su crimen y los comenzó a destazar. A su hermanita le sacó los ojos y los echó al retrete, y a la madre pues como les digo la destazó y todo, las echó en bolsas para basura y las dejó ahí. Después de los asesinatos, Anastasia continuó su vida como si nada. Llegaron sus amigos a su casa, los invitó a beber un poco, después se fueron, pero después de esto empezaron a notar olores los vecinos en su casa, entonces decidieron denunciar y entraron por la fuerza a la casa. Notaron que no estaban las cerraduras forzadas ni nada por el estilo. Para su sorpresa encontraron bolsas de basura con los cuerpos adentro. Se encontraban en un estado de descomposición muy avanzado, entonces decidieron detener a Anastasia.
fueron a casa de una de sus amigas y le dijeron que sí sabían por qué estaba siendo detenida. También a su amiga se la llevaron porque podría haber sido una cómplice. Anastasia dijo, sí, lo sé porque maté a mi madre y a mi hermana. Después también detuvieron a su padre por haber estado implicado, pero al final lo soltaron porque resultó que él no había cometido los crímenes, ni la amiga de Anastasia. Ella declaró completamente los crímenes como si nada, dijo que las había matado porque eran brujas, que debía deshacerse de ellas. Anastasia, para la sorpresa de muchos, no estaba ni bajo la influencia de alcohol ni de alguna droga, entonces se les hacía muy extraño que las hubiera matado como si nada. Después de esto la dejaron libre y ella pues continuó su vida como si nada. Se fue a una playa de Tijuana, ahí estuvo muy tranquila hasta que llegó un reportero y la entrevistó diciéndole que por qué lo había hecho y ella le declaró pues ya todo lo que había sido. Después Anastasia se retractó de su confesión y dijo que la habían obligado a confesar eso los policías, que habían abusado de ella, la habían amedrentado para que dijera todo eso, pero resultó que era falso, ya que encontraron en su celular la confesión que ella había hecho poco después del crimen incluso. Entonces la confesión que había dicho de que la habían obligado a hacerlo obviamente era falsa. Actualmente se encuentra en la prisión esperando a ser juzgada. El siguiente caso es otro que también dio mucho de qué hablar, es el de José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrera. José Luis nació el 20 de junio del 69 en la Ciudad de México. Poco después de la muerte de su padre, sufrió mucho maltrato por parte de su madre, incluso tuvo un encuentro de abuso sexual y eso lo marcó pues obviamente para ser la persona que sería más adelante. Se consideraba bisexual, incluso se casó y tuvo 2 hijos, pero su matrimonio no funcionó. Él publicó varios libros y poemarios, uno de los más famosos sería Instintos Caníbales, en el cual pues obviamente daba como que expresar lo que sentía, lo que pensaba y lo que quería en ese momento. Su primer asesinato lo cometió con Verónica Martínez, una chica que estaba muy enamorada de él, ya que él escribía poemas, la hacía sentir bien, muy a gusto. Después de esto su madre le había dicho que él no le convenía, que era un mal hombre, que no estuviera con él, pero la chica no hizo caso. En 2004 fue cuando cometió su primer asesinato hacia Verónica Martínez, la destazó completamente y tiró el cuerpo cerca de su casa. Se le adjudicó un crimen para 2007 a una prostituta que le decían la Costeña, pero no se le ha comprobado hasta la fecha. Poco después conoció a Alejandra Galeana, una chica que trabajaba en una farmacia. Estaba muy enamorada de José Luis, ya que él le escribía poemas, le daba muchas cartas, la hacía sentir muy feliz. Ella incluso tenía su foto en su computadora en el trabajo y siempre lo veía y estaba muy enamorada de él sin saber que era un asesino. En 2007, cuando discutió también con Alejandra, decidió matarla, destazarla. Parte del cuerpo lo metió al congelador y el torso lo dejó en su closet. Cocinó una mano y un brazo en una cazuela y según se dice iba a disponer a comérselo, pero no lo hizo porque la gente, los vecinos, que decían que era una persona muy buena, muy seria, que llevaba muchas mujeres a su departamento, pero que no había indicios de alguna actitud extraña. Hasta ese día que empezó a cocinar el parte del cuerpo de Alejandra, fue cuando se dieron cuenta del olor de lo que había cocinado, así que decidieron dar aviso a las autoridades. Al principio no quería abrirles la puerta, pero lo hizo, los dejó entrar como si nada y descubrieron que estaba dispuesto a comerse parte del cuerpo de su víctima. Así que para que no lo atraparan, José Luis saltó por la ventana, se lastimó la espalda, pero esto no le impidió huir hasta que un carro lo atropelló y ahí fue donde lograron obviamente capturarlo. José Luis se declaró fan de Hannibal Lecter, el personaje de algunas historias, de algunas películas como El silencio de los inocentes, entre otros, como que para él era un modelo a seguir. Después de haber sido juzgado y sentenciado, José Luis se encontraba purgando su condena, pero él se quejaba de que lo habían amenazado de muerte, de que le habían dicho que iba a morir,
le solicitaban dinero, entre otras cosas, pero nadie le hizo caso. El 11 de diciembre de 2007 apareció en su celda ahorcado por un cinturón. Se dice que se suicidó, pero esto no está comprobado, ya que él decía que lo habían amenazado. Incluso su hermana decía que tenía que tener justicia porque lo amenazaban, que él no quería suicidarse, ya que él tenía la esperanza de algún día salir de la cárcel, y mucho optimismo porque estaba planeando sacar más poemarios. Otro caso que dio mucho de qué hablar fue el de Juana Barraza, una mujer que nació el 27 de diciembre de 1958. Su periodo de actividad es de 1998 hasta 2006, cuando mucha gente estaba consternada y no sabía qué pasaba, por qué mataban a viejitas. Obviamente por eso el apodo que le dieron. Juana Barraza fue una mujer que sufrió mucho desde joven. Su madre a los 13 años la cambió con un tipo por un cartón de cervezas. Después de esto abusaron de ella, la embarazaron, la abandonaron, después tuvo otros hijos, uno de ellos lo mataron en plena calle, pues ya tenía 23 años más o menos ese hijo. Esta mujer era luchadora, se hacía llamar la Dama del Silencio, ya que no hablaba mucho de su vida, era muy reservada y muy callada, pero una lesión en la espalda hizo que se retirara prematuramente de este oficio, así que se dedicaba a vender frituras y chucherías en los eventos donde se daban las luchas. El modus operandi de esta asesina era muy sencillo, ya que consistía en disfrazarse de enfermera del IMSS. Con engaños entraba a la casa de las viejitas diciéndoles que les haría un chequeo. Una vez dentro, haciendo uso de su fuerza, lograba matar a las viejitas, ya sea estrangulándolas o golpeándolas hasta la muerte. Después se llevaba algunos trofeos para tener en su casa, ya sea credenciales personales de las víctimas, entre otras cosas. Se presume que esta mujer mató alrededor de 38 a 45 víctimas, que eran pues obviamente personas arriba de los 60 años. Ella decía que tenía mucho coraje hacia ese tipo de personas porque sentía que la humillaban, y aparte en ellas veía el reflejo de su madre, ya que aproximadamente tenían la edad que hubiese tenido su madre en ese tiempo. El 25 de enero de 2006 fue atrapada, ya que al momento de salir la descubrieron, la detuvieron y la procesaron. Actualmente se encuentra purgando su condena y se dice que en 2056 podrá pedir la libertad condicional, pero para ese tiempo ya estaría rondando en los 100 años, entonces va a ser muy difícil que llegue a esa edad. Uno de los casos que recientemente ha dado mucho de qué hablar en este año es el de Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro. Esta mujer nació en 1956 en Mazatlán, Sinaloa. Se casó con un hombre 8 años mayor que ella y decidieron mudarse a Querétaro, donde abrió una boutique y se hizo famosa por venderle vestidos a personas de mucho dinero, entre otras cosas. Este matrimonio logró procrear 3 hijos: Claudia María, Alfredo Antonio y Ana Belén. Claudia era maestra de ética y religión en una escuela primaria en Querétaro, y allí iban también sus hijos. Ella empezó a tener cierto tipo de relación con un padre de ahí mismo, pero se obsesionó tanto con él que incluso mucha gente decía que tenían un amorío, que algo pasaba entre ellos, pero nunca se comprobó. Su esposo y ella decidieron divorciarse, ya que él decía que su esposa estaba loca porque empezó a tener comportamientos muy extraños, ya no se comportaba de una manera pues normal. Claudia empezaba a escuchar voces en su cabeza conforme fue pasando el tiempo, pero el 24 de abril de 1989 estas voces se hicieron muchísimo más fuertes. Ella no sabía si eran verdad o no. Esas voces le decían que Mazatlán había desaparecido y que Querétaro era una zona espiritual, que era pues solamente espíritu, por decirlo de alguna forma. Así que para calmar estas voces decidió tomar 3 cuchillos de la cocina y matar así a sus 3 hijos con cada cuchillo que había tomado. Alfredo Antonio fue el primero al que mató, le cortó la manita, lo apuñaló muchas veces hasta dejarlo muerto.
Después corrió a matar a su hija más grande, que era Claudia María, la apuñaló y la dejó herida de muerte. Mientras la niña gritaba y estaba herida de muerte, diciéndole a su madre que no la matara, que no le hiciera nada, los vecinos escucharon los ruidos, pero no pusieron mucha atención. Esto ocurrió alrededor de las 5 de la mañana y todavía faltaba mucho para que amaneciera. Después mató a la hija de en medio, también la apuñaló. Los cadáveres los puso encima de su cama, los apiló y los tapó con una sábana color naranja. Después procedió a ir al baño y cortarse las muñecas para así suicidarse. Llegó una de sus amigas en la mañana, tocó la puerta, Claudia le abrió y su amiga la encontró ensangrentada. La casa olía demasiado a sangre, olía muy mal. Claudia tenía la mirada un poco perdida, no se sentía bien y le había dicho a su amiga que los niños habían jugado con catsup y cosas así. Después la amiga decidió dar parte a las autoridades, la policía llegó, encontraron los cuerpos y a Claudia la entrevistaron, la llevaron al hospital y allí declararía Claudia que el padre con el que según se dice tenía amoríos la había trabajado mentalmente, le había dicho que matara a sus hijos, incluso decía que su ex esposo también por medio de telepatía hablaba con ella y le decía todo ese tipo de cosas. Y poco tiempo después se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. El 23 de enero de 1992 fue encerrada en el Cerezo y apenas este año, el 24 de abril, salió libre. Sobre la casa donde ella cometió el crimen hacia sus hijos, actualmente está abandonada y montaron un muro y curiosamente sin ninguna puerta para que nadie pudiera entrar porque habían saqueado la casa, pues obviamente iban intrusos, iban personas que estaban como que interesadas en el caso y actualmente se encuentra libre. Está a cargo de una de sus familiares y creo que la ingresaron a un hospital psiquiátrico ya que va a ser muy difícil que pueda rehacer su vida debido a su trastorno. Bueno, esos son los casos que quise mostrarles en este video. Obviamente hay muchísimos más. Aquí en México sucedieron muchos casos como el de la Bejarano, el de Diego Santoy Riverol que mató a los hermanitos de su exnovia. En este caso es muy particular ya que a él lo inculparon por completo y la exnovia pues quedó libre. Se dice que también su exnovia tuvo participación, incluso hay algunos careos aquí, creo que en YouTube, no sé en dónde más puedan encontrar, pero en uno de ellos le dice a ella, yo te di el cuchillo y pues tenías que matarlos, pero la chica, su exnovia le dice, no, pues tú tenías que hacerlo, o algo así, o sea, como que se delataron. El caso es que es muy curioso ya que cuando iban a defender a Diego, una de las abogadas que pues era muy famosa en ese tiempo, una de las abogadas del narco, se caracterizó porque era defensora de narcotraficantes, incluso había ganado varios casos y pues por eso se ofreció a ser la defensora de Diego Santoy Riverol. Pero curiosamente la mataron días después de que se anunció que ella sería su nueva abogada, la mataron en un mercado. Se dice que la mandó matar obviamente la exnovia de Diego para que no se supiera lo que habían hecho. Hay otros casos también como el del chalequero, que es como que el Jack el Destripador mexicano, incluso no se supo quién era, pero tenían muchos indicios y muchas pistas. Y bueno, eso es todo en el video de hoy, espero les agrade. Está un poco corto, nada más era resumirles un poco las historias, espero les guste. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a los que han estado suscribiéndose y viendo mis videos. La semana pasada obviamente no pude subir un video porque estaba enferma y aparte mi computadora se descompuso y tuvimos que arreglarla, pero ya está muy bien, así que por eso están viendo este video. Nos vemos en el siguiente, saludos a todos, hasta luego.